No hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú nos puedas hablar, Señor, y tú puedas, Señor, traer una palabra de gracia, una palabra de amor y una palabra de consuelo. Cada uno de los hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos. Háblanos, Señor, para comprender tu voluntad. Háblanos, Señor, para entender tus principios, tu palabra y poder caminar, Señor, en tu verdad, Señor. Poder caminar en tu verdad, Señor. Te damos gracias. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amados. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Y estoy seguro que hoy Dios va a dar una palabra a las vidas de cada uno de nosotros. Una palabra que va a ser de edificación y de consuelo y de ánimo. Una de las cosas, amados, que tiene que quedar claro para cada uno de nosotros es que Dios anhela que cada uno de nosotros podamos llegar a la madurez. Esto es muy importante que quede muy claro porque a través de la escritura tú y yo vamos a encontrar esa madurez que el Señor anhela que tú y yo tengamos, que tú y yo caminemos. Recordemos que el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que esté lista, una iglesia percibida. Y de una manera profética podemos decir esto, que el Señor Jesucristo no viene por una niña, sino viene por una mujer madura, una iglesia madura. Y una de las maneras, o la manera más eficaz en la que tú y yo vamos a encontrar madurez, es a través de escuchar de la palabra de Dios. Es la manera en la que Dios ha elegido, Dios ha establecido que tú y yo podamos ser bendecidos, tú y yo podamos ser establecidos y crecer en fe. Recordemos que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo vamos a vivir por esa fe? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, date cuenta de esto. A través de escuchar de la palabra de Dios, a través de escuchar de la verdad del Señor Jesucristo, a través de la verdad del orden divino, tú y yo vamos a ser edificados, tú y yo vamos a ser maduros, tú y yo vamos a crecer. Por eso es importante que tú y yo podamos tomar nota y podamos estar muy atentos al tema que estamos compartiendo respecto a la voluntad de Dios. Una de las cosas que debe desafiar y debe de estar en el corazón de cada cristiano es cómo hacer la voluntad de Dios. Yo creo que de todo cristiano que se precia de serlo, queremos hacer lo que es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Y bueno, por eso esta enseñanza que va a establecernos y va a ayudarnos a madurar, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma estén completamente establecidos, nuestro espíritu, en el fundamento inconmovible que es en Cristo Jesús, en el fundamento inconmovible que es en Cristo. La semana pasada nos quedamos, íbamos a comenzar, amados, en los 7 puntos de referencia para conocer la voluntad de Dios. 7 puntos de referencia para que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios y de esta manera no equivocarnos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Y hablamos en primer término que nuestro primer punto de apoyo, y aquí nos quedamos o empezamos, vamos a decirlo así, nuestro primer punto de apoyo es en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? En su palabra escrita. Ese es el primer punto y este es el primer punto de apoyo en el cual tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios de una manera clara y de una manera especial y esencial, es a través de la palabra. Yo mencionaba y daba el ejemplo de los barcos y de los aviones que se enfilan sobre caminos iluminados de noche para poder aterrizar de una manera correcta. Y de la misma manera nosotros debemos apoyarnos siempre en la palabra escrita para conocer la voluntad de Dios. Uno de los excesos
que ha ocurrido es que se ha hecho un lado la palabra de Dios y se ha dado una especial prioridad en los dones proféticos. Ahora, no me malentiendas, creemos en el ministerio apostólico profético, pero el balance del ministerio apostólico profético siempre tiene que ser, gloria al Señor, siempre tiene que ser con la palabra de Dios. Siempre tiene que ser con la palabra de Dios. Hermano Julio, ¿está bien el audio? Sí, sí, pastor. Ok, gracias. Gloria al Señor. Entonces, no podemos salir de balance, no podemos salir de una manera especial y decir, bueno, hago un lado la palabra de Dios y a mí Dios me habla. Hago un lado la palabra de Dios y Dios me habla de una manera directa. Esto es totalmente aversivo y esto es totalmente equivocado. Si cada uno de nosotros queremos escuchar verdaderamente la palabra de Dios y cada uno de nosotros queremos verdaderamente ser establecidos en la voluntad de Dios, tenemos que conocer con claridad lo que Dios nos habla a través de la palabra. Amados, hay dos fundamentos con los cuales la iglesia neotestamentaria va a ser edificada. Hay dos fundamentos. Número uno es Espíritu Santo y número dos es la palabra. Estos son los dos pilares especiales con los cuales Salomón edificó el templo glorioso que Dios le permitió erigir. Ahora, cuando hablamos del modelo de iglesia neotestamentaria, tú y yo vamos a ver que en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, hay tres líneas de iglesia neotestamentaria. Número uno, tú puedes encontrar en los evangelios un modelo de iglesia. Jesús en Mateo se refirió en dos ocasiones, una a la iglesia universal y una a la iglesia local, y después en Juan 14 nos habla acerca del modelo de la iglesia operante, que es la iglesia de la propagación, de la habitación y de la revelación, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habla de yo soy, está hablando sobre quién está siendo edificado, número uno. Número dos, cuando dice yo soy el camino, está hablando de la propagación. Cuando dice yo soy la verdad, está hablando acerca de la revelación. Y cuando habla yo soy la vida, está hablando de la habitación, y te vas a dar cuenta que son cuatro cosas para edificar el modelo de la iglesia nuevo testamentaria, como aquellas cuatro patas de la mesa de los panes de la propiciación, con lo cual sustentaba el pan de la propiciación, y esto tipifica igualmente cada evangelio. Perdón, igualmente vamos a encontrar el modelo neotestamentario en el libro de los Hechos, con los 12 modelos de iglesia, comenzando con Jerusalén. Durante muchos años se hizo especial énfasis solamente en dos iglesias y pareciera que se partía el libro de los Hechos en dos. La vida o el peregrinaje del apóstol Pedro y el peregrinaje del apóstol Pablo. Igualmente se hacía referencia a la iglesia de Jerusalén, igualmente se hacía referencia a la iglesia de Antioquía, que el lugar donde por primera vez les llamaron cristianos. Pero a la luz de la escritura podemos ver que hay 12 modelos de iglesia en las cuales una verdadera iglesia neotestamentaria tiene que ser establecida. Después vemos el tercer modelo en las 15 cartas paulinas. Ahora, y vamos a ver, por ejemplo, en las cartas paulinas, el desglose de las características de un ministro, que son 18 características de un ministro. Yo quiero que notes algo. 16 características de estas tienen que ver con carácter y solamente 2 con habilidad. Y las únicas que tienen que ver con habilidad es que el esposo sea marido de una sola mujer y que tenga en sujeción a sus hijos. Esas son las únicas características de habilidad. Lo demás tiene que ver con carácter. Entonces hemos de notar que para Dios es de más trascendencia que tú y yo podamos desarrollar carácter más que la habilidad. Gloria al Señor. Bueno, vamos adelante. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Este lo leímos la semana pasada. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver, perdón, si estas cosas eran así. Gloria al Señor. Está hablando de la iglesia de Berea. Y nosotros como aposento alto podemos decir que somos el modelo de la iglesia de Berea, ¿verdad? Que Dios ha dado una gracia en la palabra, una gracia para comprender lo que el Señor dice y verificar
que así sea. Yo quiero que hoy podamos aprender algo como familia. Y es esto. Si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Otra vez. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Y tenemos que tener un balance específico, amados, en este tiempo, ya que recuerda que al final del tiempo que estamos viviendo, dice la Biblia que se levantará el espíritu del anticristo, y si fuese posible, engañará a los escogidos, si fuese posible. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, que tú y yo conozcamos la palabra. No pensar que dice, o no decir que dice, sino que tú y yo corroboremos que lo que se habla, lo que se dice, sea verdaderamente bíblico. Gloria al Señor. Ahora, un aspecto muy importante, amados, es que tomar una parte de la palabra o torcerla no es saludable. Por eso tenemos que conocer la palabra. Mencionábamos, ¿verdad? Que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, y no es bíblico. Este mensaje no se encuentra en la Biblia. Y a pesar de ello, algunos creyentes lo creen como si fuera un pasaje de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tú y yo escudriñar la palabra y tener este pensamiento. Si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Y hoy en día, más que nunca, tú y yo tenemos que estar apercibidos de toda verdad. Hoy en día tú y yo tenemos que estar apercibidos de conocer a Dios a través de la Escritura, de conocer su voluntad a través de la palabra de Dios, para que tú y yo podamos ser edificados, para que tú y yo podamos ser establecidos, para que tú y yo podamos ser calificados para ser esa novia gloriosa, la cual será raptada a las nubes. Gloria al Señor. Y de esta manera vamos a tener balance, amados. Por ejemplo, ayer me preguntaba un hermano, pastor, con el triunfo de Biden, ¿es ya la entrada a la tribulación? No, definitivamente no. Esta elección, o en lo particular, no va a determinar proféticamente que comience la tribulación. La tribulación va a comenzar precisamente en el día 1 de la semana 70 de Daniel, y esta comienza con el pacto de paz entre Israel y Palestina. Esto tenemos que estar muy atentos, no con la toma de Biden, sea como haya sido, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos. Pero bueno, vamos a la palabra. Vamos adelante, por favor. Deuteronomio 17, 18 al 20, por favor. Deuteronomio 17, 18 al 20. Y voy a pedirle al hermano Julio si lo puede leer, por favor. Sí, pastor. Bendiciones. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, ¿estás de acuerdo? Entonces los reyes tenían obligaciones. Número 1, hablaban de tener una copia de la ley y leerla cada día. Esto debe de ser para cada uno de nosotros. Esto debe de ser para cada uno de nosotros. Pues nosotros, a través de la obra de Cristo, somos reyes y sacerdotes para Dios Padre. Entonces, es importante que tú y yo podamos transcribir la Biblia, y de esa manera tendremos mayor retención y podamos leerla todos los días. Todos los días podamos ministrar de la palabra de Dios. Ahora, en la iglesia hay muchas cosas por hacer.
en la familia, en la vida individual cotidiana, y por todas esas actividades se relega la lectura de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, amados, es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que elegir entre la palabra de Dios o las actividades, ¿verdad? Que saturan. Todos tenemos actividades, todos tenemos cosas que hacer, pero es importante que tú y yo podamos apartar el tiempo. No se trata de una competencia entre las actividades o la Biblia, no, sencillamente se trata de priorizar, de establecer, de ordenarnos, de organizarnos. Tenemos nuestras actividades, bueno, levantémonos más temprano a leer la palabra, durmámonos más tarde para leer la palabra, pero es importante que si tú y yo queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra, es trascendente. Si tú y yo queremos irnos en el rapto, tenemos que leer la palabra. Si tú y yo queremos madurar, tenemos que leer la palabra. Esto no es opción. No es el conocimiento bíblico y la madurez no viene por ósmosis. Viene por leer la palabra. Cada vez que tú abres la escritura, cada vez que tú abres de la Biblia, el Señor va a estar ahí, su Espíritu Santo, para ministrarte y tu fe crezca. Cada vez que te conectas a la reunión con nosotros, cada vez que te conectas a la reunión con nosotros, Dios envía su Espíritu Santo ahí a tu casa y te edifica, te bendice para que puedas madurar y crecer. Ahora, nota esto. Uno de los ejemplos son dos. Uno es Josué. Josué, tú recuerdas que la Biblia nos enseña que Dios le dijo que tomara tiempo para la palabra de Dios. Y otro ejemplo que vemos con claridad es Daniel, que tenía la costumbre de oír la voz de Dios. Mira, vamos a Daniel, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 2. Vamos allá, por favor. Voy a pedirle a la hermana Araceli si puede leerlo, por favor. Buenos días, bendecidos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Aleluya. Perdón, aquí vemos, bueno, en primer lugar, una cuestión profética, ¿verdad? Que Dios va a restaurar a Judá 70 años después de la dispersión, ¿verdad? Porque Israel hasta nuestros días no ha sido reunido nuevamente, como la palabra lo dice así con claridad. Están dispersos hasta hoy. Ahora, pero nota algo en este versículo, lo dejo en pantalla. El profeta Daniel, amado, estaba leyendo otro profeta. Fíjate, qué curioso. El profeta Daniel aquí está leyendo a Jeremías. Y por esa lectura Daniel sabía, nota esto está increíble. Daniel, uno de los profetas mayores, uno de los profetas más precisos que te hemos dicho, que si Apocalipsis nos dice el qué va a pasar, Daniel nos dice el cuándo. Apocalipsis nos dice el qué, Daniel nos dice el cuándo. Daniel habla de los tiempos. Pareciera que Apocalipsis, la primera parte es Daniel, hablando semánticamente. Pero Daniel, al conocer la lectura, sabía el tiempo que faltaba para la restauración de Jerusalén, porque estaba leyendo a Jeremías. Y de esta manera Daniel se apoyaba en la palabra logos. ¿Recuerdas que en la Biblia ya platicamos de la palabra logos y la palabra rema? Este era el apoyo de Daniel. Podemos decir, de hecho, que Daniel pudo haber acudido ante el rey para influir, pero Daniel únicamente oró. Así, cuando el pueblo regresó con Nehemías y Zorobabel, vemos la respuesta a la oración de Daniel. Daniel pudo haber hecho muchas cosas en el nivel que estaba. Recuerda que él subsistió a 3 reinos. Él estaba en los días de Nabucodonosor, después de Belsasar y después de Darío, rey persa, pero él no influyó. Y no tuvo necesidad de influir porque él tenía el tiempo en el cual Dios iba a obrar. Y amados, aquí hablamos de las 4 llaves que la Biblia nos habla, y es la llave del destino, que ese ya enseñaremos en otro tiempo. Dios tiene el control de la llave del destino. Mira, hace un tiempo, un judío, un rabino muy reconocido, evidentemente en Israel, se convirtió por esto, porque entró a estudiar como nadie antes la Torá.
y se dio cuenta que había 333, así, 333 promesas que hablaban o profecías que hablaban del Mesías. Y cuando lee la historia, estudia la historia y estudia los evangelios, se da cuenta que estos 336 pasajes que se refieren al Mesías se ven cumplidas en una sola persona, en Cristo Jesús. Esta es, amados, Cristo Jesús, la llave del destino. Daniel tenía comprensión de esto, que Dios, que Cristo, el Eterno, él tenía la llave del destino. Por eso no influyó. Por eso no hizo nada más que orar, o no hizo nada en sus fuerzas, sino solamente confió, porque sabía que venía el tiempo del cumplimiento. Yo quiero preguntarte esto. A pesar de lo que escuchas en los noticieros, a pesar de lo que escuchas en los medios de comunicación, a pesar de lo que escuchas en los diferentes lugares con la gente que solamente habla de crisis, habla de situaciones terribles, yo quiero recordarte que Dios sigue teniendo la llave del destino en sus manos y que esta pandemia, esta crisis, en ningún momento sale de las manos de Dios, y Dios ya lo tenía contemplado. Y la Biblia habla de pandemias y vendrán pandemias peores. Sí, sí vendrán pandemias peores. La Biblia dice que aquellos en la tribulación que se dejaron marcar por la bestia, en su mano derecha o en su frente les saldrá una peste, una situación purulenta, ahí un tumor purulento que será de mal olor, y ahí será posiblemente otra pandemia, otra bacteria, otro virus que afectará a ellos. Claro, nosotros ya no estaremos, ¿verdad? Pero tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, Dios está al control, no te preocupes, Dios está al frente. De las manos de Dios no sale nada. Así que no necesitas influenciar en nadie, necesitas orar. Buscar a Dios, gloria al Señor. Necesitamos buscar al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos revele su voluntad a través de la palabra y tengamos el sustento y nuestra fe crezca. Gloria al Señor. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 17. Hechos capítulo 15, versículo 17. Voy a pedir al hermano Arturo Padilla si puede leerlo, por favor. Amén. Buenos días, hermanos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Aleluya. Amén. Muchas gracias, hermano. Podemos ver aquí a Judas y a Silas. Estos dos varones eran profetas y llevaron la palabra logos. Fueron enviados, ¿verdad?, por el Señor, los cuales les hicieron saber las palabras del evangelio. Gloria al Señor. Jeremías 31, 31. Gloria al Señor. Jeremías 31, 31. Va a pedir a la hermana Emma Mesa si puede apoyarnos, por favor. Claro que sí, buen día, Dios les bendice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Aleluya, amén. Muchas gracias, hermana Emma. Notemos esto, amados. Este es un versículo muy importante para los judíos. Este pasaje habla del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. Ahora yo te pregunto, ¿tenemos el Nuevo Testamento? ¿Tenemos esta respuesta? Gloria al Señor, claro que sí. Entre más leemos la palabra de Dios, más conocemos la voluntad de Dios. Esto tiene que quedarnos completamente claro. Entre más obedezcamos la voluntad de Dios, más comprenderemos al Señor. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Voy a pedir a la hermana Yolanda Ramírez si puede leerlo, por favor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Buenos días, bendecidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, aleluya, gloria al Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el capítulo de Génesis hasta Apocalipsis 21, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ahí podemos ver a Dios actuar, a Dios hablar, a Dios decir.
Ahora, ¿y cuál es el propósito de la palabra? Enseñarnos, redarguirnos, porque es como un espejo que a través de la operación del Espíritu Santo, Dios te va a decir, aquí está incorrecto, corrige, cambia, para instruirnos de la justicia de Dios. Ahora, pero note el 17, a fin de que el hombre de Dios, si está hablando en especie, no en género, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada vez que tú y yo leemos la Escritura, como lo hemos dicho, estamos siendo capacitados por Dios. Capacitados para toda buena obra, capacitados para comprender la voluntad de Dios, capacitados para crecer en Cristo, capacitados para estar listos cuando el Señor venga. Amados, entre más leamos la palabra de Dios, más comprenderemos la voluntad de Dios. Entre más leamos, más comprendemos, gloria al Señor. Y así habrá cosas por las que debamos orar. Pues ya conoceremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Y de esta manera es el primer principio para poder crecer. Y yo recuerdo que mucha gente en diferentes lugares y maneras me han preguntado, pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y eso crea un conflicto en su corazón y eso crea ciertas circunstancias en su alma que preocupan y le afligen. Y dice, Señor, ¿cómo sé que tengo que hacer lo que, o cómo sé hacer lo que Dios dice para nosotros? ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de la palabra de Dios. Ahora, está bien que leamos, este es el primer paso, pero no es el todo, no es suficiente. No es leer y nada más se acabó la situación. Es necesario que obedezcamos para que tú y yo podamos comprender más de la voluntad de Dios. Leer y obedecer. Mira, vamos a la Biblia, por favor. Juan capítulo 7, versículo 14 al 17. Voy a pedirle, por favor, al hermano Martínez Andrés, si puede leerlo, si fuera tan amable. Juan 7, 14 al 17. Buenos días, bendiciones. Mas a la mitad de las fiestas subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hace la voluntad de Dios y conoce su doctrina. ¿Es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, si alguien, muchas gracias hermano Martínez Andrés, si alguien pone en práctica la voluntad de Dios, conocerá más la voluntad de Dios. Dice el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocer a Dios necesita ponerlo en práctica. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 31. Por favor, Juan capítulo 9, versículo 31. Voy a pedir a la hermana Almadelia si puede leerlo, por favor. Buenos días, bendecidos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Aleluya. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, claro, porque hay una separación. Está hablando de los pecadores que no tienen pacto, no nos confundamos. No de ninguno que esté en la gracia, sino de aquellos que no están en el pacto del Señor. Así que tú puedes decir y malentender este versículo y que ahorita vamos a hablar de eso a unos minutos. Bueno, yo peco, pastor, entonces Dios no me escucha. Bueno, si tú tienes este concepto, si tú tienes esta idea, entonces necesitamos conocer, gloria al Señor, la orden sustitutoria de Cristo, donde Él fue por nosotros al Calvario. Y tú necesitas creer esto con todo tu corazón, de que el Señor dejó su trono en el cielo para venir a morir por ti, para cambiar nuestra naturaleza, nuestra identidad y darnos la revelación de lo que éramos antes de venir a esta tierra. Esto está hablando respecto a los que no son justificados. Pero si alguno teme a Dios, y tú y yo tememos a Dios desde que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador y ese velo se cayó, y hacemos la voluntad, a ese el Señor oye.
Gloria al Señor. Juan 11:42. Gloria al Señor. Juan 11:42. Voy a pedirle a... Ahorita fue la hermana Alma, ¿verdad? Sí, Sí, pastor. Ok, voy a pedirle al pastor Luis Edward, si puede leerlo, por favor, Juan 11:42. Sí, pastor, buenos días. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién de nosotros pudiera decir esto, amados? Tener esta seguridad y esta certeza. Mira, Señor Jesús dijo, yo sabía que siempre me oyes. Tú puedes decir esto con claridad. Y tú puedes decir, bueno, pastor, pero es que yo no soy Cristo. Yo no puedo decir eso. Bueno, no eres Cristo, pero Cristo está en ti. Y Cristo y tú son uno. Y Cristo y yo somos uno. Somos pequeños Cristos. Y podemos decir con toda claridad, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas porque siempre escuchas a Cristo Jesús. Así que esta mañana quitemos todo complejo de pensar que Dios no te escucha. Dios no escucha a los impíos. Pero si alguien hace su voluntad, Dios te escucha. Por eso el Señor Jesús habla enfáticamente que yo sabía que siempre me escuchas. ¿Recuerdas al profeta Elías que dijo, Señor, sépase que por mandato tuyo hemos hecho esto? Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo podemos estudiar? ¿Cómo podemos meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo meditamos en la palabra de Dios? Ahora, una situación de un error que se comete muy comúnmente es que hay hermanos, hay personas que quieren leer la Biblia al azar. Y un aspecto importante es que la palabra azar en el lenguaje hebraico no existe, de hecho es una voz árabe. Entonces, para leer azar o al azar, entendemos mal y algunos hermanos en Cristo usan el dedo y buscan dónde el dedo apunta, abren la Biblia y aquí y eso leen. Y sin haber averiguado específicamente cómo llegó el dedo a apuntar el pasaje que se lee. Esta forma de leer la palabra no es nada recomendable. No tomemos la palabra de Dios sin el contexto adecuado. Se dice, y lo digo a manera de historia, que leía la palabra con el dedo, que se encontró el pasaje que dice, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo, ah, caray. ¿Ah? Y dijo, a ver, Señor, le dijo al Señor, Señor, háblame. Y abrió la Biblia y dijo, a ver, donde caiga, y le apuntó en el texto donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Y después, y pregunta al Señor, a ver, Señor, ¿será que tú me estás diciendo algo? Y al buscar otro pasaje de la misma manera, vuelve a abrir la Biblia y donde caiga el dedo, dice, tú veías lo mismo. Y caray, se asustó todavía más, ¿verdad? Y para confirmar, volvió a abrir la Biblia, donde caiga mi dedito, ahí es lo que Dios va a hablarme. Y decía este pasaje, lo que has de hacer, hazlo pronto. Como podemos ver, amados, no es recomendable leer donde apunte el dedo y abrir las escrituras. Esto no es recomendable porque se saca totalmente de contexto la Biblia. Podemos ver que durante la primera tentación del Señor, el diablo citó el Salmo 91, ¿recuerdas? Pero la cita la hizo mutilada, sacándola del contexto. Y es decir, el diablo omitió citar la parte del Salmo 91 que habla de él mismo como serpiente, como engañador, como piedra de tropiezo. Gloria al Señor. Entonces tenemos que leer la escritura con sabiduría. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 16, versículo 17. Voy a pedirle por favor a la hermana Yadira, si puede leerlo por favor. Buenos días, bendecidos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermana Yadis. La mujer adivina, al hablar de Pablo y de los hermanos que predicaban el evangelio, no utilizó la palabra el camino del Señor, sino que hizo referencia a un camino, lo cual hace una grande diferencia, pues pretende insinuar que existen varios caminos para la salvación, pero hay un solo camino. Quiero que notemos este detalle. Nuevamente, hermana Yadira, si puede leerlo ya con este contexto que yo hablé, nuevamente el mismo versículo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, todo medio para conocer la voluntad de Dios tiene un exceso. Y esto tenemos que tener cuidado. En el caso de la palabra de Dios, el exceso es el legalismo, la tradición. Respecto de los fariseos, el Señor nos dijo: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Ese es el legalismo y esa es la tradición. Hoy en día, desafortunadamente, la iglesia, al ser contagiada del mundo, la iglesia, haber apartado al Señor del camino, está llena de costumbres, está llena de tradiciones paganas que no son bíblicas. Y que hoy muchos cristianos aman más las tradiciones que al propio Cristo. Y se excusan diciendo: pastor, pero no tiene nada de malo, no se hace con mala intención. No, pero la Biblia no lo enseña. Y tenemos que tener cuidado, amados. Ahora, la palabra tradición se traduce del griego como paradonis. La palabra Gloria al Señor, amados, denme un minuto, por favor. Bueno, aprovechando mientras el pastor toma poquita agua, todavía el miércoles pasado estaba muy afónico el pastor y gracias a Dios que pues lo tiene el día de hoy ya dando la palabra naturalmente con algunos problemas de garganta, ¿verdad? Que cuando uno sale de ciertas molestias, pues ahí se queda todavía algunos rasgos en la garganta. Bueno, aprovechando, hermanos, nuevamente invitándolos para los vínculos de oración que tenemos los lunes, miércoles y viernes, ¿sí? A las 9 de la noche. Ha sido, como ustedes saben, de mucha bendición para muchas familias estas reuniones de oración, sí, en el cual hacemos peticiones en particular por las necesidades de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, del lugar en el cual estamos desarrollándonos. Y siempre el Señor da respuesta, ¿sí? Entregamos una petición y Él nos devuelve la respuesta inmediatamente. Dios les bendice. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Julio. Perdón, muchas gracias. La palabra tradición del griego se traduce como paradonis. Y yo creo que notes esto, fíjate qué interesante. Su valor numérico es 666. Ese es su valor numérico de la palabra tradición. Amados, no hagamos de la palabra, de la Biblia, una tradición. En el Nuevo Testamento el Señor les habló, el Señor Jesucristo les habló severamente, con dureza, a los ancianos que vivían en tradiciones, y estas eran más fuertes que la ley de Dios. La Biblia nos habla de la palabra espíritu, que se traduce del griego pneuma, cuyo valor numérico tiene relación con el número 12, el cual es perfección. Al usar la palabra como tradición, será religión. Será reglón sobre reglón, línea sobre línea, letra que mata. Pero cuando la palabra es vivificada por el Espíritu de Dios, entonces dará vida.
y que tú y yo podamos esta mañana orar estas palabras. Abre mis ojos, Señor, para contemplar tu voluntad. Dios, amados, va a darnos medios de entendimiento. Una manera de entender la voluntad de Dios es hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, a la manera correcta, con la ayuda correcta. Es decir, en orden divino. Gloria al Señor. Vamos al Salmo capítulo 40, versículo 8, por favor. Voy a pedirle a Jessy si puede leerlo, por favor. Jessy, si puedes leerlo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Notemos esta palabra de gracia del Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ve el corazón del rey David. Es un salmo que el Señor citó en Hebreos 17. Hebreos 17, Lalito, por favor. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo de mi libro. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. Muchas gracias, Lalito. Gloria al Señor. Así que vemos esto, amados. En Hebreos 17, el Señor Jesús dice que la ley de Dios estaba en su corazón, aunque realmente el Señor Jesús era y es la palabra de Dios. Pero tomando este pasaje del Salmo 48 que ya leímos, veamos que la primera palabra del libro del Génesis la palabra hebrea es Berejit. Y la última palabra del libro de Deuteronomio 34, vamos a Deuteronomio 34, por favor. Ese texto no lo anoté. Versículo 12, 34:12 dice, y en toda aquella mano esforzada y en todo espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. La palabra es Israel. Nota esto, la última palabra de Deuteronomio 34 es Israel. Y ahora bien, la primera letra de Berejit en hebreo es Bet, y la última palabra de Israel es Lamed. Y las letras hebreas, Lamed y Bet juntas forman la palabra Lev, la cual quiere decir corazón. ¿Por qué uso Deuteronomio? Porque Deuteronomio es el quinto libro de la ley. Ahí termina la ley. No como dispensación, sino como el periodo donde Moisés fue revelada la ley, la Torá. Porque recordemos que en orden dispensacional, la ley termina en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Dice Hebreos con claridad que para que haya cambio de testamento se requiere, gracias, se requiere muerte del testador. Gloria a Cristo. Ahora, esto es el corazón de Dios, amados. La palabra es el corazón de Dios. Y podemos ver, amados, que esto nos muestra que toda la ley fue diseñada para estar en el corazón. Y toda la ley del Señor debe estar en nuestro corazón. La ley del viejo pacto fue grabada en tablas de piedra. Ahora la ley de la gracia fue grabada en letra de carne en nuestro corazón. Y esto lo vimos en los textos que leímos de Salmo 48 y Hebreos 17. Gloria al Señor. Vamos a Mateo capítulo 5. Por favor, Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Voy a pedirle a la hermana Olga si puede leerlo, por favor. Claro que sí, pastor. Buenos días, bendecidos. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aleluya. Podemos notar esto. El juicio se refiere al consejo de los ancianos. Veremos más adelante y podemos ver en el versículo 43. Aquí mismo, aquí lo tengo. Gloria al Señor. 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Ambos versículos, el 21 y el 43, tienen un mensaje en común, cifrado en la expresión de amarás a tu prójimo. Miren, nuevamente Mateo 5:21, viste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y vemos ahora el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, amarás a tu prójimo se refiere a Levíticos 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ahora, pero notemos esto. En el capítulo 5 de 43 de Mateo, no tiene sustento en la expresión odiarás a tu enemigo. Esta expresión no aparece en la Biblia. Por tanto, pertenece a la tradición. Esto nos enseña que debemos dejar de lado algunas cosas que se nos enseñan como verdad, pero que no son bíblicas. Por eso comencé diciéndote, si está en la Biblia yo lo creo, si no está en la Biblia no lo creo. La ley de Dios debe estar en nuestro corazón y Dios quiere que su palabra esté revelada en nuestro corazón y ahí la atesoremos. Gloria al Señor. Aleluya. Este es, amados, el primer sustento que tenemos, la palabra de Dios escrita. La próxima semana hablaremos el segundo sustento, que además de la palabra de Dios, es su obra. La obra de Dios nos muestra su voluntad para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Gloria al Señor. Si hay alguna duda, voy a pedir que la escriban en el chat. La leo y tratamos de resolverla si hay alguna duda. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu benevolencia. Señor, yo te pido que nos ayudes, yo te pido que tu gracia sea con nosotros en cada momento, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los hermanos, cada uno de los miembros de la iglesia local, por cada uno, Señor, de aposento alto, por cada uno, Señor, que está acompañándonos en la transmisión, que tu Espíritu Santo sea con él, que tu Espíritu Santo sea llenándole de tu gracia y que pueda ser establecido las maneras correctas, Señor, y de esta manera, Señor, pueda caminar en tu voluntad. Padre, conforme a lo que hoy aprendimos, conforme a lo que hoy caminamos, que podamos tener el sustento y el pilar máximo, que es tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a caminar en las maneras correctas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pido que le bendigas enormemente. Te pido que le bendigas sobreabundantemente y que tu gracia sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En lo que están pensando sus preguntas, también, amados, es importante y trascendente que tú y yo podamos tener en claro, tú y yo podamos tener como extremo trascendente lo que la palabra nos enseña. Es conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Y la forma en la que tú y yo podemos obedecer o debemos obedecer de una manera práctica donde demostramos nuestra fe puesta en práctica es cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de Dios. Cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas, cuando tú y yo traemos nuestros diezmos, estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Estamos obedeciendo al mandato del Señor. Y toma en cuenta que cada obediencia tiene una recompensa. La Biblia nos dice el primer mandamiento con recompensa: honra a tu padre y a tu madre, y viene la bendición para que tus días sean largos en la tierra. Y podemos encontrar también la bendición de Dios en el dar, en la mayordomía, cuando obedecemos la palabra de Dios. Dice la Biblia: probadme en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré hasta que sobre y abunde. Así que, amados, en este tiempo es importante que tú y yo podamos abrir nuestro corazón, que tú y yo podamos abrir nuestro entendimiento
y podamos obedecer a la palabra de Dios y podamos tener nuestras ofrendas y nuestros diezmos en obediencia al Señor. Así que obedezcamos al Señor, amados. Cristo viene pronto y es importante que tú y yo seamos hallados en toda buena obra. Es importante que tú y yo seamos hallados en obediencia en la palabra. Un aspecto de madurez, amados. Un aspecto de madurez es que tú y yo ofrendemos y diezmemos. Un aspecto de madurez es que crezcamos y obedezcamos en esta parte de la palabra. Una persona que no ofrenda, una persona que no diezma, una persona que no da, es un bebé espiritual, porque no es consciente de la provisión divina, no es consciente de quién es su Dios, no es consciente de que la llave del destino está en su Dios y retiene y dice, bueno, no sé si mañana vaya a tener, no sé si pasado mañana vaya a tener, mejor guardo en este tiempo de crisis, ¿verdad? No vaya a ser que me vaya a faltar el sustento. Y un aspecto muy importante, amados, es que el sustento en tu casa nunca faltará. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esto es porque Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios es por encima de pandemias, por encima de crisis, por encima de 1001 cosas. Gloria al Señor. Tenemos un testimonio glorioso, ¿verdad? De una familia que amamos, que en este tiempo de crisis, la hermana tenía un puesto en su trabajo, en el sector salud, y es movida como jefa. En este tiempo de pandemia, su esposo, ¿verdad? Su esposo en este tiempo de pandemia se junta porque renuncia a su trabajo, pero Dios le da 2 empresas. Y son hermanos fieles. Y esto es la obra de Dios. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, vemos el respaldo de Dios en lo que hacemos. Así que no tengas temor. Obedezcamos al Señor y traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, por favor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Que tú honres su fe, su fidelidad y su lealtad. Que tú honres, Señor, su corazón. Que tú honres, Señor, Padre, lo que está con ellos. Que tú les multipliques al 100 por 1. Padre, que ellos puedan ver tu bendición, tu favor y tu gracia. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Cristo. Que veas la gloria de Dios en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Que puedas ver la mano de Dios operando en todo. Te bendigo con sanidad, te bendigo con provisión, te bendigo con protección. Oro en el nombre de Cristo, que Jehová reprende por ti al devorador. Y no eres contagiado ni eres tocado por esta pandemia, sino que eres cubierto con la sangre de Cristo en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y eres librado en el nombre de Jesús. Y que Dios es fiel a su palabra y que ninguno de nosotros quedará tirado en el desierto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.